Es un honor para mí compartir estos siguientes minutos con ustedes y hablar de estos temas que ha manifestado ya el doctor Zavala. Hablar de la sociología, de la criminología y de la criminalística. Todo esto está concatenado. Y solamente para retomar, pues comentarles que precisamente en el Código Orgánico Integral Penal, en el libro preliminar, se refiere a estos aspectos criminológicos. Y a propósito de eso, pues le comentaba que siendo parte de este comité de designación de los futuros jueces anticorrupción, pues me correspondió elaborar el banco de preguntas, ¿no? Justamente de este aspecto de la criminología. Y hay temas bastante interesantes porque ahora nosotros estamos viendo qué es lo que pasa en la actualidad, ¿verdad? Ustedes dirán, pero Dios mío, ahora hay tanto crimen. Antes no era así. ¿Qué es lo que está pasando? Yo les voy a contar qué es lo que está pasando, ¿sí? ¿Qué es lo que está sucediendo? Y para eso yo me voy a referir primeramente a lo que es… no, creo que tengo que apuntarle para acá. ¿Pasa o no pasa? Veamos. No. ¿Sí? No. La primera hay que pasarle. No, se pasó. Exacto, después ya pasa. Entonces, de la sociología criminal. Y contarles después qué es lo que está pasando, o sea, qué es lo que sucede. Cómo la sociedad ha ido cambiando. Y yo a veces digo, ¿están confundiéndose los roles actualmente? Aquellos que dicen… mi papá es mi mejor amigo, o la mamá que dice, mi hija es la mejor amiga. No, la madre será siempre la madre y el padre será siempre, usted siempre será el hijo, o sea, no siempre será el mejor amigo, ¿sí? Justamente porque a veces confundimos, pensamos que los animalitos es igual que una persona, que tenemos que dormir con el animal al lado, o que tiene derechos, sí, pero que tiene más derechos que un ser humano. Entonces se están confundiendo los roles, ¿no? Y yo les voy a contar también que hay estudios importantes, y el último se hizo en Manta, en donde se establece qué es lo que concurre, ¿no?, para que estos jóvenes ingresen digamos, en edad temprana a la delincuencia y al consumo de drogas. Corto, el maltrato. El maltrato tiene, pero una influencia importante para el consumo de drogas y para que los jóvenes ingresen, digamos, a enrolarse en los temas de delincuencia. Pero yo empezaré diciendo, ¿qué es la sociología criminal? La sociología criminal es la ciencia que tiene por objeto el estudio del delito en cuanto al fenómeno social, así como el de los factores sociológicos que intervienen en su producción. Para ir un poquito más adelante. ¿A quién se le debe este término de sociología criminal? A Enrico Ferri, ¿no?, creador de la teoría de la defensa social, quien decía que el delito surge como resultante de la combinación de los factores biológico, físico y social, y que hasta ahora eso se sostiene, ¿no? Y esta sociología criminal tiene dos funciones, y esto estoy empezando para luego ya hablar de lo que es la criminología y también lo que es la criminalística, para no confundirlos, ¿no? Como ciencia de explicación. ¿Por qué? Porque explica los hechos que acontecen en la vida social, circunstancias del hecho delictivo, ¿no? Se desempeña como una teoría de la delincuencia. Y como ciencia aplicada, porque procura la aplicación de las conclusiones obtenidas a fin de lograr el mejoramiento de la sociedad, es decir, la prevención de los delitos, recomendando las medidas para erradicar o atenuar las causas de la delincuencia y orientarse a reducir en todo lo posible su efecto negativo. Y aquí está un poco lo que es la criminología. Miren, ya el doctor Zavala se anticipó de forma acertada.
Ciencia que se encarga de dar una respuesta al modo de actuar de una persona en el cometimiento del delito. Es decir, aquí nos va a decir el por qué cometió. En tanto que la criminalística va a responder las preguntas del qué, quién, cómo, cuándo, dónde. ¿Sí? ¿Qué sucedió? Y justamente miren que estas preguntas, ¿no?, son las que se responde cuando usted está presentando un alegato de apertura, cuando usted está, ¿no?, ha tenido un sustento, una teoría del caso. Y ahí, ¿qué sucedió? ¿Qué? Una muerte. ¿Cuándo? El 8 de febrero del 2022. ¿Sí? ¿Quiénes cometieron el delito? ¿Quién? ¿Verdad? Y para ello, miren, aquí está la criminogénesis. ¿Qué es la criminogénesis? Génesis, nacimiento. Nacimiento del crimen. ¿En qué momento nace el crimen? ¿Cómo este niño, verdad? Este niño lindo, ojos azules, suquito, guapo, el hijo de mamá creció y al final dice no, le detuvieron porque estaba traficando armas, estuvo asaltando un banco. ¿En qué momento este niño se desvió? ¿Qué faltó ahí? El rol de la familia. Por favor, no tenemos que alejarnos, el rol de la familia es importante. Los adultos que tienen la obligación de velar por esos niños en el momento determinado tienen que enseñarle y decirle, tú esta basura tienes que colocar en el puesto. Porque si no colocas en el puesto donde es el basurero, va a venir el Estado y te va a sancionar. ¿Quién? Un rótulo grande, prohibido botar la basura, multa $100. Tú no puedes levantar el volumen del equipo de sonido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque va a venir la policía y te va a llamar la atención. Tú no puedes golpear al vecino, no puedes insultar. Ahí en una conducta, ¿verdad? Puede ser que ese niño vaya creciendo y bueno, vaya entendiendo y otros que no. Pero entre una conducta asocial, o como suelen decir, un muchacho maleducado, malcriado, hay una delgada línea que salta ya a la delincuencia. Entonces es la familia la que tiene que enseñar al niño, por eso hay un dicho, ¿no? Educa al niño para que no sanciones al adulto. No hace mucho, a propósito de este problema de las cárceles, un señor lloraba y decía, mis 3 hijos les asesinaron en la cárcel. Bueno, yo solamente en mi mente y le decía, ¿y dónde estuvo usted, señor? No venga a llorar ahora aquí. ¿Dónde estuvo usted cuando sus hijos necesitaron esa enseñanza, esa corrección a tiempo? Y ahora está llorando. Fíjese, entonces la criminogénesis, saber cómo nace el delito, cómo esta persona, este niño, esta niña va inmiscuyéndose por ese camino. La criminodinámica, es decir, cómo ahora este niño solo robaba a los tíos, después al vecino, después en los buses, después al banco, después traficando drogas, después traficando armas, luego un sicario ya contratado. ¿Sí? Entonces es la forma, y eso estudia la criminodinámica. Y el criminodiagnóstico, este estudio ya prácticamente se hace cuando la persona está tras las rejas, cuando la persona ha sido sometido a un perfil criminológico que también les voy a contar qué es. Ahí van a hacerle una serie de test, de estudios y van a decir, bueno, podrá rehabilitarse, podrá reintegrarse a la sociedad. Entonces ahí van a venir los especialistas y nos van a decir sí o no. Ahora, esto de los factores, siempre escuchamos estos de los factores criminógenos. ¿Qué es un factor criminógeno? Es aquel que tiene efectos sobre la conducta de las personas y las orienta a determinado tipo de conducta antisocial o criminal. No todos influyen en las personas por igual, pues cada quien tiene mecanismos de defensa
de defensa o la influencia no es de tal presión que pueden identificar diversos factores, pero no todos influyen de la misma forma en los individuos, porque vamos a ver más adelante que hay otro tipo de factores repelentes, por ejemplo, ¿no? Estos factores de manera general son los siguientes: sociales, familiares, psicológicos, biológicos. En los sociales, ¿no? Tiene que ver la pobreza, las condiciones de vida estresante, la carencia en el hogar, la desorganización social, la multitud. Familiares, padres inmaduros, perturbados mentales, criminales, abusivos, pleitos. Fíjense, ¿qué es lo que ha pasado ahora en la escuela? A veces hijos de padres, por ejemplo, delincuentes, consumidores de drogas, por lo menos en la escuela tenía esa imagen del profesor que le enseñaba a saludar, a peinarse, a bañarse, que le enseñaba al menos ciertas reglas, a saludar, a respetar. Bueno, las cosas han cambiado. Ahora a un niño nadie le puede enseñar en la escuela porque no sé qué es lo que está pasando. Una profesora de un colegio, a propósito de un curso que dictaba de educación en la Universidad Andina Simón Bolívar, lloraba y me decía: viene un joven con la droga, el paquete de droga, al colegio, estaba en segundo curso. Mi papá me mandó que después del colegio yo vaya a entregar la droga, así directamente. Otro estudiante que decía: por favor, guarde el celular. A mí no me moleste, yo no le voy a hacer caso. Y la profesora no podía hacer nada más que escuchar esa forma, esa respuesta del estudiante. Entonces no sé qué está pasando en la escuela, no sé qué, como que les quitaron esa autoridad, o los profesores, digamos, se dejaron quitar esa autoridad. Entonces, fíjense, la necesidad obligada de que se estudien estos factores en sus orígenes internos y sus orígenes externos tiene base fundamental para la obtención de resultados completos, de lo que da lugar a las conductas antisociales. Aquí hay estos factores predisponentes. ¿Cuáles son? Son de naturaleza endógena y pueden ser biológicos o psicológicos. La predisposición desde el punto biológico debe ser considerada como una potencia en desarrollo específico, una posibilidad evolutiva que pueda conducir a características particulares, psicofísicas o formas especiales de conducta. Aquellos que tienen esas psicopatías, delincuentes, asesinos en serie. Últimamente en el Ecuador ya no hemos escuchado, por ejemplo, asesinos en serie, pero no habrá asesinos, pero por supuesto, habrá violadores, pero por supuesto. Lo que pasa es que el tipo de investigación a que se realiza ahora, ya digamos, ejemplo, detienen a una persona que justo abusó sexualmente de una persona, y esta persona dice: sí, verdad, yo abusé sexualmente, y se quedaron con ese caso y no investigan qué pasó, si esta persona estuvo en el Tena, estuvo en Loja, estuvo en Cuenca, igual. Entonces, asesinos seriales. Y de hecho, aquí en el Ecuador han habido el asesino de los Matorrales, por ejemplo, que era un psicópata, ¿no es cierto? Este señor mató a 15 mujeres en Quito y les iba arrojando por los matorrales. Tenía una conducta psicopática. Había un señor, un sujeto llamado Gilberto Chamba Jaramillo en Machala. Mató a muchas mujeres, le sentenciaron, cumplió la pena. Y luego salió y se fue, en esta migración fue a España. Y en España, ¿saben qué hizo? Volvió a matar. Es decir, que no es que se recuperó así. Factores criminoimpelentes y factores repelentes. Para llegar a una conducta antisocial, el sujeto realiza una serie de movimientos que son activados por una serie de factores criminógenos. Los criminoimpelentes son toda la serie de actividades que lleva a cometer la conducta antisocial, ¿no? Los crímenes repelentes, en cambio, es todo aquello que inhibe, frena o impide al individuo a cometer la conducta. Ejemplo, un niño que ha sido maltratado
Y dicen, pero ¿cómo? Si a mí antes me pegaban, me golpearon, pero yo no me hice delincuente. No, pero tuve ¿qué? Un factor crímino repelente. A lo mejor fui a la escuela, fui al colegio, fui a la universidad. O tuve un familiar que me guió por ahí. O sea, me ayudó para que yo no me inmiscuya en esos hechos, ¿no? Los factores preparantes, por ejemplo, son generalmente de la naturaleza exógena, vienen de afuera hacia adentro, pueden ser sociales como la provocación en una riña, ¿no? O de naturaleza mixta como el alcohol. Factores desencadenantes, es el que precipita los hechos. Es el punto final del drama, es el último eslabón de la cadena. En ocasiones puede ser el más absurdo o el más desconcertante. Por desgracia, en la realidad, ¿no? Es de consideración que más se toma mucho el factor desencadenante, que está condicionado por el factor predisponente y puede ser interno o externo. Ahora, esta criminología ambiental es importantísima. ¿Por qué? Porque esta se refiere precisamente al estudio de la relación entre el espacio físico y de la delincuencia. Aquí todos saben que el barrio Letamendi, ¿verdad? Que dicen que hay muchos delincuentes. Y yo les cuento a propósito, hace 40 años, digamos, el primer delincuente que operaba bajo un sistema del paquetazo era un señor apellido Aliauca, que era del barrio Letamendi, ¿verdad? Entonces, miren, se dice, hay un caso colombiano en que una madre entregó, dejó un lugar de niños abandonados a 6 hijos. 3 hijos fueron adoptados por una familia italiana y los 3 varones nunca les adoptaron. Crecieron, se fueron a la conscripción, empezaron a rodar en la calle, consumidores de drogas. Y las hermanas, en cambio, es médica, la otra es música y la otra es pedagoga. Y a los años se juntan nuevamente en Loja. Es una historia súper importante como para un estudio. Miren cómo ellos fueron a vivir en un entorno diferente, con un padre médico, una madre bioquímica, farmacéutica. En cambio acá, el padre fue un alcohólico, un drogadicto que murió en la calle, con disparos de arma de fuego. La madre, una persona que se ganaba la vida en lo que podía. Y los hijos delincuentes, uno estaba incluso en la cárcel. Obviamente vino una sola de las hermanas, llegó a visitarles, la mayor que tenía un recuerdo. Las otras, que eran más niñas, no quisieron saber absolutamente nada. Miren cómo esto de crecer en un ambiente distinto, obviamente va a influir notablemente en el comportamiento de las personas. Y en este caso, por ejemplo, esta criminología se sostiene en 3 conceptos esenciales: territorialidad, vigilancia, imagen, entorno. Por eso es que los municipios tienen que trabajar en los temas. O sea, la gente va y construye donde quiera. Hay hacinamiento de viviendas en ciertos lugares. Hay barrios donde está la gente amontonada, ¿verdad? Que no tienen dónde parquear un vehículo, que no tienen los servicios básicos. Y eso tiene muchísimo que ver. La criminología social busca comprender el motivo de la agresividad negativa, la violencia, la inadaptación al medio, ir contra las normas sociales y su efecto social. Se apoya en la demografía, en la estadística, en la sociología, en la antropología y en el derecho, como ya lo dijo el doctor Alvarado. La criminología social, los factores, ¿no?, que son de primer tipo, los derivados de las presiones ambientales. De segundo tipo se refiere a los controles para no cometer delitos tanto internos, ¿no?, como externos. Aquí está esto del control social. Esto es interesante, ¿por qué? Porque el sujeto activo del control social es el Estado. Sí, que controla la sociedad, ¿no? Ejerce ese control, ¿no? ¿A través de qué? Primero, ¿quién tiene que hacer? La familia, el Estado, la iglesia, la prensa.
Y justamente lo que decía, es el rol de la familia el que tiene que ver muchísimo. Nos quejamos que sí, que qué será. Justamente porque esos adultos que tienen la responsabilidad no están cumpliendo ese rol. En el control social, el sujeto pasivo es el individuo que recibe la presión para que adapte su conducta a las normas y valores sociales, ¿no? El autocontrol intenta regular su conducta para cumplir las reglas. Es lo que les decía, si nosotros cumpliríamos, no tendríamos velocidad máxima 50 kilómetros por hora. No tendríamos un semáforo, porque cuando vemos el semáforo en amarillo aceleramos más, ¿verdad? No, aceleramos más en el amarillo, no nos detenemos. No nos pondrían unos rótulos, no, prohibido botar basura. Por eso es que ahí interviene ¿qué? El derecho penal, porque ahí nos dice no matarás como los mandamientos, sino dice el que mata 22 a 26 años. Miren cómo se han incorporado delitos, tipos penales, ¿verdad? En el COIP, en el Código Orgánico Integral Penal. Anteriormente, hace muchos años, el tráfico de influencia no era delito. No era delito no afiliar a una persona al IES, al Instituto de Seguridad Social. Por ejemplo, si una persona contrata a una empleada doméstica en su casa y no le afilia, es una contravención. ¿Pero por qué? Porque se dieron cuenta que las personas no están cumpliendo con sus obligaciones. Y hay una serie de delitos que se han incorporado, ¿no? Contra los animales, contra la naturaleza, ¿no? Y delitos así execrables como el sicariato, el femicidio, se han ido incorporando justamente, ¿por qué? Porque las personas no están cumpliendo, no se están adaptando a vivir en sociedad. El control social tiene dos efectos, de acción y de reacción. De acción es la prevención, la persuasión, y para eso están las normas penales que dije. Y de reacción, el castigo, la coacción y el individuo. ¿Y cuáles son estas características del derecho como control social? La coercibilidad, ¿no? ¿Qué es la coercibilidad? Esa posibilidad lógica de que la norma jurídica se cumpla, aún contra la voluntad del sujeto obligado, ¿verdad? La persona sabe o se presume que sabe que si no cumple la norma se le aplicará una sanción jurídica a través de la fuerza coactiva del Estado. Antes se decía, ¿no? La ignorancia es la ley, ¿no? Bien hizo la Corte Constitucional. Fíjense en que las leyes todas se publicaban en el registro oficial, pero el que tenía el dinero compraba el registro oficial, ¿no es cierto? Se inscribía, recibía por correo electrónico, ahora ya es gratis. Ahora es gratis y está bien, para que todos tengan acceso, pero todos tendrán acceso, aún no todavía, ¿verdad? Esta característica le da al derecho la eficacia e importancia como forma de control social. Se puede afirmar entonces que la coercibilidad es la coacción en potencia. O sea, si no hay una regla que nos diga, vea, si usted pasa por aquí será detenido, nosotros nos pasamos. ¿Será prohibido? Sabemos preguntar, ¿hay cómo? ¿Será prohibido? O sea, para, si es que alguien no nos ve, pasarnos, ¿verdad? La otra característica es la sanción como consecuencia de la violación de una norma jurídica, ¿verdad? Cuenta con el apoyo del aparato coactivo del Estado para su ejecución, el ius puniente. Solo el Estado tiene esa capacidad de sancionar. Actualmente, ¿cuál es la pena máxima aquí en el Ecuador? 40 años, ¿verdad? Bastante tiempo. Vivirá si le detienen a uno de 50 años, de 60 años que cometió un femicidio y le sentencian, no sé, a 40 años por ahí, de 90 años. ¿Funcionará el sistema de rehabilitación social? ¿Cómo tendrá que tratarse a esa persona? ¿A qué le vamos, o sea, qué tendrán que enseñarle? ¿Cómo tendrá el sistema de rehabilitación social que tratar a esa persona?
¿no? Y el control social complementario, ¿no? Que entra en funcionamiento cuando los controles sociales persuasivos han sido insuficientes para lograr hacer cumplir determinadas normas sociales. Ahí está el uso progresivo de la fuerza, ¿no? Esa nueva reglamentación. Es que antes decía que la policía tiene que ir con la verbalización. Señor, usted no puede pasar. No, yo paso. Señor, usted no puede pasar. No, yo paso. Y empieza ya el forcejeo y empieza a detenerle. Pero ahora ya se dice que se puede hacer uso del arma de fuego. Miren qué es lo que está pasando. ¿Ustedes han escuchado del síndrome del espectador? ¿Qué es el síndrome del espectador? El síndrome del espectador nació en 1964 a raíz de la muerte de Kitty Genovese. ¿Quién fue Kitty Genovese? Fue una estudiante que al llegar a su domicilio fue asaltada, ¿no? Y toda la gente salió por las ventanas a decir, llamen a la policía, llamen a la policía. Y eso es lo que pasa a menudo. ¿Ustedes recuerdan un caso feo que ocurrió en la provincia de Imbabura, en Ibarra, cuando un ciudadano le mató frente a miles de personas a una mujer? Ese es el síndrome del espectador. Dicen que hay más posibilidad de que una persona no sea ayudada cuando es observada por una mayor cantidad de gente. Hay estudios de eso y por eso es conocido. Yo también he puesto aquí la firma y el modus operandi y la perfilación criminal. La perfilación criminal y el perfil criminológico son dos cosas distintas. ¿Qué es la perfilación criminal? La perfilación criminal, primero, no es prueba de nada, sino solamente es un instrumento que le sirve a la fiscalía. ¿Para qué? Para identificar a aquella persona que está cometiendo un hecho delictivo. Especialmente, por ejemplo, en asesinos en serie, en violadores en serie, ¿no? Y ¿en base a qué se hace esa perfilación criminal? Hay muchos métodos. Uno de ellos es el método Vera. El método Vera se recoge del acrónimo víctima, escena, reconstrucción y actor. Entonces, de todos esos 4 elementos se recoge información que ayude a ¿qué? A identificar al posible sospechoso. Es decir, que esta perfilación la hace la policía con la fiscalía para evitar que esta persona siga cometiendo y lograr, digamos, capturarle, detenerle, aprenderle. Esa es una perfilación criminal. No. Y esta perfilación criminal tiene su historia a raíz de un caso en Nueva York, de un caso conocido como el bombardero loco, en que un tipo iba, digamos, colocando bombas hasta que al final hicieron una perfilación. Y ahí dijeron que se trataba de un hombre de tal edad, que era un solterón, que vestía un terno azul y una serie de aspectos. Y en efecto coincidían, digamos, esas características. A partir de eso, en todas las policías del mundo hacen esta perfilación criminal. En todos los casos, así sean estafas, empiezan a hacer una perfilación. Y principalmente en casos de muertes, ¿no? De personas. En tanto que el perfil criminológico, ¿cuándo se hace? El perfil criminológico se hace ya, por ejemplo, cuando la persona ha sido detenido, en base a una serie de aspectos. Por ejemplo, planteando un problema, ¿no? Utilizando una metodología que recoge información con respecto a la apariencia física, a la actitud, ¿no? A los antecedentes, al contexto social, al contexto familiar, al contexto económico, al contexto ambiental, al educativo, al de salud, al laboral, al criminógeno, al psicológico, al cultural, al sexual, al religioso, al biológico, al moral y al legal. Entonces, ¿quién hace eso? Un criminólogo. Por ejemplo, un graduado de la maestría de Derecho Penal y Criminología de la Universidad Regional Autónoma de los Andes puede registrarse en el Consejo de la Judicatura como perito y hacer este informe criminológico,
¿no? Recogiendo esa información, capacitando, obviamente, cursando la maestría, así que de paso les invito pues a quienes se van a graduarse para que continúen aquí también pues en esta misma casa de estudios cursando esta maestría. Entonces este campo de la criminología sí, digamos, va a representar, digamos, una alternativa para ustedes. Pero fíjense, ¿pero cómo se hace? Porque hay, por ejemplo, una pregunta en el campo cultural, desde lo más bajo. ¿Usted sabe dónde vive? Bueno, es que nunca he visto la calle, ¿cómo se llama? Y empiezan a preguntarle, ¿sabe cómo se llama el presidente de la República? No. ¿Sabe cómo se llama el director de su colegio? No. Entonces va midiendo, digamos, el nivel cultural de la persona, ¿no? Y se van buscando todas estas cosas para al final hacer lo que había dicho, lo que es el criminodiagnóstico. Ahora también yo quería decirles que tiene que ver con esto también la criminalística. En la criminalística se responden ya las preguntas que yo había mencionado, ¿no? Y se utiliza, ¿para qué utiliza la fiscalía a la criminalística? Para recoger indicios, evidencias. Y esas evidencias que se hagan elementos de convicción. ¿Y qué son los elementos de convicción? Ejemplo, encontraron aquí un cabello y dicen, pero bueno, y ahora esto es un indicio de que alguien se cayó el cabello, no sé, vamos a ver qué pasa. Sí, dice, pero hagamos una pericia. Con el cabello, ¿qué vamos a saber? Si es de hombre, de mujer, si es de niño, si es de adulto, si es tinturado, si es natural, si es caído, arrancado, cortado, quemado. ¿De qué parte del cuerpo es? De la cabeza, de las axilas, del vello, ¿de qué región del cuerpo es? Miren, se pueden hacer muchas cosas. La criminalística, sin duda, ¿no? En los casos principalmente de delitos contra la vida, se vincula ya con lo que es la medicina legal. La medicina legal es importantísimo porque hace aportes interesantes, o sea, las dos cosas están cruzadas. Ejemplo, a una persona le disparan. Sí, ¿qué va a decir el que va al lugar de los hechos? Ah, sí, la persona está en tal posición, tiene una herida por impacto de proyectil único de arma de fuego. Cuando va donde el médico legista, ¿qué va a decir? La causa de la muerte es hemorragia aguda interna por laceración de cavidad torácica. Entonces, lo uno está vinculado con lo otro. Sí, la criminalística es súper interesante porque se sostiene en principios. Uno de ellos es el principio de intercambio. Hay algunos, son 7 principios. ¿Qué es el principio de intercambio? El principio de intercambio quiere decir cuando el autor se lleva algo o deja algo. Ejemplo, hay un forcejeo, yo puedo dejar la pintura de mis labios, puedo dejar las huellas dactilares, puedo dejar un cabello. Y muchos crímenes aquí en el Ecuador se han descubierto por ese principio de intercambio. Sí, la mayoría. Justamente, ¿por qué? Porque va la policía a hacer el trabajo y es ahí donde inicia la famosa cadena de custodia. ¿Qué es la cadena de custodia? Es el conjunto de procedimientos secuenciales, ¿no? ¿Orientados a qué? A preservar esos elementos, esos indicios, esos rastros. En el Código Orgánico Integral Penal se refiere a rastros una sola vez, a evidencias y a indicios muchas veces, y a pruebas pues una cantidad más. ¿Por qué? Porque es sobre las pruebas las que se declara la culpabilidad de una persona. Pero para investigar un delito, primero yo suelo decir, hay que saber dónde están parados. Recuerden que los delincuentes operan con figuras geométricas. Yo les voy a enseñar una cosa chiquita. Tienen que saber, por ejemplo, que las calles, una cosa importante para que ustedes los que van a ser penalistas, las calles nacen siempre al sur de una ciudad y terminan al norte.
siempre con los puntos cardinales. Nacen al oriente y terminan en el occidente. Los números pares están a la derecha siempre y los números impares a la izquierda. Ustedes les ha pasado, ¿verdad?, que le dicen al amigo, tú ve a este lado, y yo veo, y van así, ¿verdad?, buscando la calle. Ahora ustedes ya saben que los números pares siempre están a la derecha en sentido sur-norte y a la derecha en sentido oriente-occidente. ¿Y pero para qué les sirve? Para cuando ustedes estén tomando una versión, para cuando ustedes estén interrogando, ya en audiencia del juicio, le pregunten a la persona, le hagan preguntas con relación por dónde caminaba. Él puede decirles cualquier cosa y ustedes van a quedar escuchando y jamás van a refutar porque desconocen estos aspectos pequeñitos. Entonces, prepararse es importante. Miren que la sociología, la criminología y la criminalística en sí están vinculadas, porque lo uno está concatenado con lo otro. Si alguien comete un delito, habrá que hacer un estudio, ¿verdad?, una perfilación criminal y después un estudio criminológico y después saber cuáles fueron los factores, cuáles fueron las causas que conllevaron a que esta persona cometa este hecho. Pero yo vuelvo nuevamente al inicio a decirles que es la familia la que está incumpliendo su rol, que es la familia la que está fallando.